Esta noche hablaremos de masculinismo, sobre qué es el masculinismo, cómo, cómo se percibe el nombre de masculinismo o la corriente en la sociedad y qué poco se le comprende, los problemas que afectan a los hombres y que tenemos, que no se consideran tanto en la sociedad, más bien se considera que no nos afectan tanto en la sociedad, pero en verdad no se tiene, no lo dimensiona realmente como es, sobre cómo hay leyes que, aunque parecen beneficiar a una situación en específico, terminan violentando más al hombre que a la mujer. Y demás tópicos que aquí con Leo esta noche prepararon. El masculinismo es un movimiento que busca, no es tanto así como para reivindicar la figura del hombre, sino desligarnos de esas concepciones malas que se tienen en la sociedad, que están ya muy arraigadas o más que arraigadas, muy relacionadas en la sociedad hacia la figura del hombre. Tenemos el caso de que se nos culpa porque en la sociedad se nos permite expresar nuestros sentimientos, pero al mismo tiempo desde la crianza no se nos enseña a expresar nuestros sentimientos como niños, y nos culpan a nosotros de ese comportamiento en el cual, si lo vemos desde la perspectiva de que en su momento fue una educación que nos dieron y no se nos permitió cuestionar, somos víctimas de una mala enseñanza también, más que perpetradores. Como la frase esta me gusta, la que dicen que hijos sanos del patriarcado, porque no somos hijos sanos del patriarcado en primera, porque para mí personalmente el patriarcado no existe, y en segunda porque los hombres no estamos sanos, somos seres humanos y cargamos traumas, cargamos miedos, cargamos inseguridades, trastornos mentales, y en la sociedad no se nos percibe así como individuos. Hay una ¿cómo se llama? Los hombres no somos considerados en el mismo aspecto como son consideradas las mujeres en la sociedad, o los niños o los ancianos. Aunque digan que sí, que se nos ve como figuras de fuerza, figuras de poder y todo eso, en verdad, esas figuras de poder, si tú le preguntas a alguien, ¿quién es una figura de poder? Te dice, no, pues Elon Musk. No te dice Juan, mi vecino. Entonces, cuando hablan de todos estos aspectos de las connotaciones malas, solo son la parte visible de la sociedad y no representa a veces ni el 1 o 2% de todas las personas que habitan en el país o en el planeta. Y todo ese resto de hombres, que sería que un 48%, suponiendo que son 50 y 50, estamos ocultos y se nos considera una fuerza laboral nada más, unos proveedores, y eso está completamente mal, porque no se nos permite quejarnos de ello, y si en la sociedad nos quejamos nos dicen que tenemos que estar orgullosos. Y si por ejemplo algún día tienes un día pesado y que tuviste un día mal en el trabajo, tienes un día mal con tu familia, no puedes expresarte mal. ¿Por qué? Porque dejas de ser un mal hombre, y cualquier cosa que digas ya lo te terminan ligando a una figura de alguien violento y maltratador. En esta parte no se nos considera humanos, porque tú sabes que un humano tiene sentimientos. Y si quieres acabar con todas esas dinámicas que existen, porque aunque somos víctimas de una crianza mala, también somos responsables de cómo lo ejercemos. Entonces, si tú quieres acabar con eso que a ti te dolía o que te hicieron en la infancia, o que ves alrededor y ves que te duele, pues tienes que empezar a ser consciente de eso y empezar a cambiar de poco a poco. Igual, si tienen preguntas, si surgen preguntas, pues podemos podemos hablarlas. Si tienen algún punto en específico que quieran hablar, pueden aportar, ya saben. Leo, ¿quieres decir algo? Pues nada, porque todavía no preguntan, pero también quería acentuar que la visión del hombre ante la sociedad puede llegar a ser también negativa, porque por ejemplo tenemos el ejemplo de las películas en la que si un hombre muere es normal, puede ser incluso hasta bueno,
Mientras que si una mujer muere es considerado malo. Pues de hecho, te queda grabado en la memoria cuando algo así sucede. Y es curioso cómo todo cuadra con la teoría de la desechabilidad del hombre. Y es curioso. Sí, precisamente. Ahí una vez estaba viendo una conocida y decían, uno de los aspectos machistas es que te sintieras bien o que consideraras que está bien sacrificarte por los demás y no pensar primero en ti mismo. Y yo sí me quedé, pues, si no lo hacemos, estadísticamente no lo hacen las mujeres. Si hablamos de los hombres que mueren su vida arriesgando a alguien, en comparación de cuántas mujeres dan su vida por salvar a alguien, no recuerdo el número exacto, pero sí es muy, muy superior. No sabemos si es algo biológico, si es algo que no se inculca culturalmente y todo eso, pero el hecho que mueran hombres arriesgando la vida para salvar a alguien y lo logren, quiere decir que si no se hubiera hecho esa acción, estas personas se hubieran muerto. ¿Dónde queda que tenemos los hombres y que no sé si sea innato o nos lo inculquen? Que decimos, si queremos a alguien, pues va, si tienes un problema, yo te ayudo. Si te estás muriendo, si veo que chocas o vamos pasando y vemos que alguien chocó y se quiere incendiar el carro y vemos que podemos sacarlo, ¿por qué nos quedaríamos viendo si podemos hacer algo? Y no es que nos queramos sentir superiores, sino porque siento que a veces los hombres tenemos más empatía hacia el prójimo o consideramos más al prójimo, consideramos mejor dicho, valoramos más la vida del otro que nos arriesgamos. Y muchos dicen, es que es una connotación mala porque tratas de verte el macho, que no te puedes, y no, muchas veces ni siquiera lo piensas por eso. Yo honestamente he estado en 2 situaciones donde a una persona casi por poco no la lograba sacar, se iba a morir ahogada. Y si yo no hubiera hecho nada, ella se hubiera muerto. Y yo en su momento no lo hice pensando en qué chingón me voy a ver rescatando a esta mujer, porque yo nunca había rescatado a nadie en el agua, ni siquiera sabía nadar bien, o sea, sabía no ahogarme. ¿Me escuchan? Se cortó. Sí, se cortó un poco, pero sí, entonces, escuchamos. Mi pensamiento no fue el sentirme superior, o sea, no. Y ese comportamiento es muy, no sé si sea cultural, honestamente, porque viene desde la antigüedad. Siento que es más innato y no está bien, considero yo, que esté tildado de una forma negativa o que quieran que se tilde así. Estas acciones, el hecho de que porcentualmente los hombres son los que trabajan más, que hacen trabajos más pesados, que hacen trabajos más peligrosos, que hacen que siga manteniéndose la sociedad, porque mucha gente dice, no, los hombres tienen situación de poder, cualquier hombre está en una situación mejor que una mujer. Y me quedo pensando, ¿sabías que para que puedas cagar en la Ciudad de México, hay un güey que se tiene que meter cada año, durante varias veces al año, a sacar desechos de las cloacas de las aguas negras de la Ciudad de México del drenaje profundo? Te estoy diciendo que son personas que tienen que meter con trajes de buzo, estar durante 8 horas bajo el agua porque a alguien se le ocurrió que podía aventar un bocho por un drenaje. Y ahí está la historia. Sacaron un bocho. Entonces, ahí está la noticia. Entonces, sí hay gente con poder, sí son muchos hombres que sí son muy machistas, pero ellos no moldean la sociedad y la cultura como tal. Ellos solo ejercen el poder y desgraciadamente no entendemos que las clases que tienen poder no es como la diferencia de la clase social que tú dices, pues el vecino clase media vive en la colonia chida de la ciudad. No, esas personas son otro pedo, o sea, viven a otro nivel que no podemos comprender porque
tienen el poder de mover política, medio de comunicación, o sea, noticias, lo que quieran. Pero todo el resto de los hombres, no. Yo a lo mucho puedo cuidar a mi familia. Leo, me imagino que a lo mucho puede cuidar a su familia, a su novia o a quien quiera cuidar. No, ¿y qué poder tenemos sobre esas personas, sobre cientos de personas? Ninguna. Y quieren que aún así, con los discursos que hay, no me gusta nombrar ideologías porque provienen de muchísimas ideologías, los discursos que hay que dicen que hay que satanizar ciertas cualidades del hombre en pos de mejorar al hombre, y dices, pues si las mejoramos, la sociedad en la que te gusta vivir en muchos aspectos va a colapsar. Pero si tú aún así quieres que todos esos que hacen ese trabajo tengan que hacer el trabajo y todavía con la a sabiendas que se les considera machistas y malos por hacer esto de alguna manera, es simplemente inhumano. No estás considerando para nada a la persona. De hecho, no es por interrumpir, disculpa que lo haga, pero me puse a investigar un poco de cómo era percibido el masculinismo actualmente, según, bueno, me encontré una que otra chica que explica que era de la feminista y que correlacionaba categorizaba el masculinismo junto con el ariofeminismo, los dejaba en el mismo lugar, igual que el machismo, creo que era, los posicionaba igual, los satanizaba, en pocas palabras, pero era muy extraño porque justo me puse a leer los comentarios, justo explicaban que el satanizar conductas innatas del hombre como si fueran negativas, por ejemplo, el entregarte por los demás, sí, no sé, el dar tu vida por los demás, simplemente tener conductas de hombre como si fuera algo negativo. Y junto a eso estaba el burlarse de la debilidad del hombre, que se me hace irónico porque estaba viendo que en internet hubo muchas bromas, por así decirlo, de ciertos grupos feministas radicales sobre el bañarse en lágrimas de hombre, Tears of Men. Y es ridículo porque atacas el patriarcado, pero a la vez estás atacando a los hombres que intentan expresarse. Y no quiero sacar de contexto la broma. No entiendo, no he investigado lo suficiente para entender el origen de la broma. Pero a simple vista estás burlándote de la debilidad de un hombre por expresar sus sentimientos hacia una situación. Entonces... Uh-huh. Y es curioso porque se nos exige que expresemos nuestros sentimientos, y cuando tenemos un sentimiento que expresamos y no les gusta, porque eso hay que señalarlo, o sea, sí se nos permite lo de amor a nuestros hijos, amor a nuestra familia, a cuidar a los demás, así en el aspecto de ay, qué bonito, así no. Ser de una manera exclamarte nuevo masculinista, ¿no? Así como estos que dicen que ya se han deconstruido, etcétera. Y si lo haces de la etiqueta, pues es pedante, es una estupidez. Y ya se me fue el avión, perdón. Y tienen esa idea de que el masculinismo busca exaltar todas las cualidades machistas. Y cuando nosotros expresamos eso, oye, es que no es eso, no es cierto. No es porque si yo me estoy expresando que me afecta y me duele que hayan creado una ley en la que permite que mi pareja, en caso de divorcio, o en el caso de que ella tema que yo pueda violentarla, que ella tema y que no lo demuestre, nada más con que diga, pueda quitar a mis hijos de mi al lado y sin yo no tener ninguna figura legal que me proteja, eso me afecta y me duele. Entonces ahí te tachan de machista porque estás en contra de los derechos de la mujer, bla, 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 bla. Sí, pero no están considerando que aunque hay situaciones que esa ley está pensada para esas situaciones donde sí hay cabrones violentos que matan también con los de su familia y las mujeres no tienen otra que escaparse, porque eso existe, te lo puedo decir de primera, eso existe. También el caso de las mujeres
que por decir, sí, terminaste la relación conmigo, pues ahora te chingo por los hijos. Eso existe también. Y en ese lado, ese tipo de mujeres que son tan viscerales, y hay que entender esto, en el feminismo se busca una figura de la mujer donde desde mi punto de vista, más que infantilizarla, la deshumanizan, porque no consideran que la mujer también es capaz de violentar, y que así como hay hombres violentos, chantajeadores, hay mujeres violentas y chantajeadoras. Y hay un porcentaje, tal vez no muy alto, porque estadísticamente no se puede medir, de mujeres que sí quitan a sus hijos, afectan a hombres, a novios que las dejaron y por despecho lo acusan de violación. Todo ese tipo de cosas no se nos permite expresarnos porque se nos tilda de machistas. Entonces solamente buscan solamente les gusta que expresen los sentimientos cuando no les afecta el sentimiento. De hecho, cuando no, y si tienen, no sé si tienen. Ajá. Perdón, es que no te quería interrumpir, pero justo estaba viendo que una de esas leyes era una petición para modificar la ley, por ejemplo, en el caso del que la mujer se suicida y, por ejemplo, asesina a los hijos, en vez de llamarlo asesinato, utilizaron circunloquio para llamarlo suicidio, que era aumentado o alargado. No, suicidio ampliado. Ajá, ampliado, sí. Sí, eso se presentó en España. Y porque se dieron muchos casos de hombres que se suicidaron con sus hijos porque la mujer de plano era increíblemente violenta e insoportable. Y hubo mujeres que hicieron lo mismo. Y muchas mujeres dejaron en claro que solo lo hacían para dañar al hombre. Hubo unas que sí se suicidaron porque no había, pero muchas dejaron en claro que solo lo hacían para dañar al hombre. Y aún así intentaron propulsar una ley para que no pudiera ser para que no se llamara de la manera como es, o sea, asesinato. Un eufemismo, sí. Sí, y eso es muy curioso porque si tú cambias el significado de algo en la conciencia de la sociedad, haces que se acepte y que se minimice. Y no estás tomando en cuenta que las únicas víctimas en ese escenario fueron los niños. Sí. Hay una parte del feminismo que a mí me molesta mucho, como no más feminismo, sino de ese tipo de ese tipo de corriente de pensamiento que busca tildar que los actos de la mujer siempre son en pos de un bien y los niños son completamente olvidados tanto legalmente como entre la sociedad, o sea, como si fuera una propiedad. Y eso para mí es muy muy molesto, o más que molesto, indignante. Bueno, si me permites añadir, se me hace, me recuerda el caso de la principal impulsadora del movimiento masculinismo en Gran Bretaña, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llamaba Irden, ¿sabe qué tanto? Era la señora que tú decías que empezó con el movimiento de los albergues para mujeres y que de ahí se dio cuenta de que no había albergues para hombres. Y esta mujer desvinculó del feminismo de los 70s porque ella explicaba que el feminismo empleaba la violencia de género o de pareja también para sacar dinero, lo convirtieron en un negocio. Y de hecho fue atacada brutalmente por el sector feminista
sector feminista, a tal punto de que fueron a ejecutar a su perro de un disparo y la obligaron a huir de Gran Bretaña. Porque ella literal daba una conferencia en la que explicaba, han diseñado los grupos feministas, estos grupos feministas, para conseguir un beneficio económico, y que de ser por ellos no se va a reparar este sistema, se va a mantener como está, porque conviene. Y aparte de ello, no permitían no estaban de acuerdo con la violencia de pareja contra los hombres, y ella lo explicaba, porque lo han vuelto un negocio, y les conviene satanizar al hombre y hacerlo ver como el malo, como el posible violador, que a verlo como también una posible víctima. ¿Me estás diciendo que el radicalismo feminista existía antes que Twitter? Yes. Sí. De hecho, perdón. De hecho es lo que les explicaba, de que me puse a ver, no sé por qué me salió en TikTok justo una chica que categorizaba al masculinismo junto con el ariofeminismo y el machismo en el mismo lugar, y es extraño porque el masculinismo nunca no se opone contra el feminismo, pero sí hay muchos movimientos feministas que se oponen al masculinismo. Sí, hay una directora de documentales y cine independiente que se llama Casey J, creo, que tiene un documental que se llama The Red Pill, la píldora roja. En su documental, ella era, cuando inició el documental, ella era feminista. Quería hacer un documental sobre el cual se expusieran las mentiras sobre el masculinismo, porque eso ya existía en Estados Unidos con los MRA y ¿cómo se llama? No me acuerdo. Paul Elan, un movimiento que luchaba por los derechos de los hombres que eran separados justamente de sus hijos. Todo inició ahí, y ella buscaba hacer este documental en el cual estuviera narrar de cómo estaban utilizando eso para seguir tratando ideas de machismo y beneficiarse del sistema. Pero cuando ella estuvo haciendo la grabación, dice que lo que primero que sentía era que cada que un hombre daba un dato, se decía, no, pues estadísticamente los hombres se quedan con un muy bajo creo que era el 2% de la custodia de los divorcios. Ella pensaba, sí, pero las mujeres la pasan peor porque tienen que cuidar a los niños y eso y todo. Y hasta cuando fue entendiendo que el movimiento no buscaba perpetuar esas ideas, se dio cuenta que el problema era que los problemas los percibimos de una manera muy curiosa, porque no nos damos cuenta que los problemas que hay entre un hombre y una mujer son iguales a los que hay son diferentes, los problemas que tienen los hombres y las mujeres, pero desde la visión, si tú no comprendes que la distancia que hay entre los problemas de ti y la mujer es la misma distancia que hay de los problemas de la mujer al hombre, solamente vas a pelear porque tus problemas sean más reconocidos que los otros y te va a incomodar. Y cuando ella intentó presentar este documental, cuando lo presentó a sus compañeras y todo eso, boicotearon cada una de sus presentaciones. Incluso cuando se ponía de acuerdo y asociaciones de hombres pagaban el cine y todo eso para poder proyectarla, grupos feministas iban a boicotear y no permitían que se proyectara la película. Eso es un tema que viene desde muy, muy antes. Sí, de hecho, había no me acuerdo cómo se llama el escritor, lo acabo de dar hace como una hora. Tiene una página que se llama Voice of Men, creo que se llama. Sí, déjate lo busco. Y ese señor, creo que dirigía no me acuerdo qué programa era, pero
era un programa que tenía el, bueno, una dirección feminista, y era el único hombre que llegó a dirigir el programa. Y tiene un libro que justo explica eso, en el cual da un dato en el cual está el caso de un estudiante de 8 años, de un niño, sí, como de 8 años. Y el profesor ya citó a los padres porque este niño dibujó una pelea de piratas, pero una pelea de piratas en la que pues salen gente decapitada. Y los padres estaban muy desconcertados, no por el dibujo, sino porque el profesor estaba preocupado por un acto que desde la perspectiva de los padres era común, porque pues no era un dibujo demasiado, como si sangriento o gore. Simplemente era un dibujo de pues, un niño con dibujos creativos de una pelea de piratas. Y justo explica eso, que tampoco se nos permite a los hombres de algún modo expresar desde una corta edad los sentimientos, porque pues, eres hombre, tienes que demostrar fortaleza. Y él también explicaba que los niños son considerados niñas, pero defectuosos. Entonces se les trata con menor capacidad, como si tuvieran menor capacidad cognitiva. Y eso se demuestra porque los niños tienen menor desarrollo en el ámbito educativo que las mujeres, que las niñas. Y pues, cabrón. Sí, justamente, de estadísticas de niños, pues las mayores deserciones desde la primaria son de niños más que de niñas. Ya en la secundaria y preparatoria es igual, en la universidad, de hecho incluso se gradúan más mujeres que hombres. Y aún así se busca que cuando se señala que en cierto ámbito laboral no hay muchísimas mujeres, tanto como hombres, es pues, por llamarlo, no sé, no comprendes que si tú no, y en el género que perteneces no estudia mayoritariamente esas carreras donde no hay tantas mujeres, pues no va a haber mujeres, por más que quieras imponer cuotas de género. No puedes obligar a una mujer que ha tenido un tipo de educación, que tiene un cierto tipo de gustos, a que estudie algo que quiere, algo que no quiere, solo para que tú tengas una cuota. Y como eso no existe, pues por eso hay trabajos también pagados que son mayoritariamente de hombres, como por ejemplo en una plataforma petrolífera que ganan alrededor de 80,000, 120,000 pesos al año. Un ingeniero que va ahí, petrolífero, pues, y ves la cantidad de mujeres que se inscriben a eso, pues no es tanto de machismo, porque aunque sí hay un ambiente machista en este tipo de ingenierías, o donde son mayoritariamente hombres, no se les permite el no inscribirse o no estudiar a las mujeres, y quieren que nosotros aceptemos una culpa que no es de nosotros. Y si nos quejamos y lo externamos, también se nos castiga por ello. Da una perspectiva distinta el análisis de este tipo de situaciones, porque el feminismo es un movimiento muy interesante y es un movimiento pues disruptivo, y lo ha sido desde siempre, pero no, siempre se ha sentido como, en lo personal, que le falta algo, en el que digo, el que literalmente no puede estar de acuerdo con el movimiento, pero no puede ser parte del movimiento. Y justo en eso, mira, perdón. Sí, y justo una amiga, perdón, no, sí, está bien. Una amiga radical una vez me explicó eso y me dijo: es que el movimiento feminista es de mujeres, para mujeres, por mujeres. Dice, no hay cabida de un hombre dentro del feminismo. Dice, no puedes pertenecer al feminismo, por más que te identifiques con él, que estés de acuerdo, no puedes pertenecer. Y desde esa óptica me quedé, se nos excluye del movimiento donde más se nos exige. Uh-huh. Es muy curioso, porque ¿cómo permites a alguien, le exiges y solamente quieres ser bajo tus términos? Eso solamente genera rechazo. Y aunque el feminismo es necesario,
y es tan necesario que existe. Y no se puede negar eso. El masculinismo no está como una... No, no es una cara opuesta. El movimiento no se proclama como una cara opuesta al feminismo. Ese es el antifeminismo, y es curioso porque es un movimiento que surge a partir de, no es un movimiento independiente como es el masculinismo, sino complementa, para mí, desde mi punto de vista, complementa la parte de eso que no se comprenden los hombres y que se nos pide cambiar, y que hay que entender que el lenguaje en que nos comunicamos hombres y mujeres es muy distinto. Por eso existen siempre tantas peleas o inconvenientes entre parejas, porque no nos comunicamos siempre en el mismo idioma. Desde el clásico, cuando te dicen qué quieres comer y tú dices, pues unos tacos, lo que sea. Y una mujer cuando te dice lo que sea, espera que la lleves a un lugar que sabes que le gusta. Nosotros entendemos un lo que sea como pues, lo que sea cenar, está bien. Y así lo procesamos. Desde ese punto que no comprendemos, que no nos comunicamos igual, porque si un hombre te digo lo que sea, dices unos tacos, pues va, y no pones un pero. Una mujer te puede poner muchos peros. Nos comunicamos diferente y no se nos permite o quieren que los movimientos que están tratando de hacer los cambios que se necesitan, porque sí hay que reconocer que hay muchos comportamientos que necesitamos cambiar como sociedad, como hombres para mejorar en la sociedad y por ende mejorar mismo la sociedad. Cuando se buscan estos movimientos no se considera que se tacha de maligno que haya estos movimientos. No, entonces hay que entender que el movimiento feminista, a mí como me lo explicaron, sí es excluyente de los hombres, porque no podemos hacer movimiento, pero es tonto que se nos impida hacer movimiento, sobre todo que cuando una de las proclamas que más ves en redes que te dicen, pero los hombres, cuando dan estadísticas de hombres decimos, pero los hombres también mueren, te dicen, pues, haz tú, y cuando les dicen perdón, y las mujeres, ¿por qué no piden por los hombres que se murieron? Y se nos responde, haz tu movimiento, y cuando existe ese movimiento lo quieren satanizar, se nos está exigiendo más de lo que nos permiten hacer, y ellos mismos están tapando esa opción que quieren sin comprenderlo, sobre todo porque consideran que como ellas en su mente, o los que pertenecen a su movimiento, en su mente consideran que todo lo que está considerado al machismo o que tiene una connotación masculina o machista o como lo quieran llamar, hacia el varón, es inherentemente malo, y no es así. Y también a mí... bueno. Perdón. A mí me tocó algo parecido, ahora que tocan eso, de entrar la masculinidad dentro del tema del feminismo, porque en mi universidad hubo un incidente con un conserje que básicamente no sé cómo definirlo, si es abuso o si es... Bueno, digamos que se sobrepasó con una estudiante, le intentó manosear y tal. Y pues como justamente tocó en el mes del orgullo feminista, pues hubieron varias cosillas, pancartas por toda la universidad y cosas así. Y unas amigas mías de mi misma carrera de comunicación se reunieron para querer hacer una página donde tú pudieras denunciar, una página de Facebook donde tú pudieras denunciar de manera libre o opinar todas las mujeres qué es lo que ellas tenían, digamos, por un decir, denunciar a algún profesor o alguna conducta o algo, hacer no sé, organizar a todas las chicas de Guane para una protesta, cosas por el estilo. Pero pues las que administraban la página eran solamente 2 y agarró un poco de popularidad por todo lo que estaba ocurriendo y entraba mucha gente. Y yo le dije a mi amiga, oye, si quieres, yo no tengo nada que hacer, te ayudo a administrar la página, a entrar gente, a publicar cosas así. Y me dijo, órale, va. Pero esta amiga no le contó o no le avisó que yo iba a estar participando a la otra chica, que era la administradora. Y pues tuvieron un conflicto porque pues yo soy vato. ¿Y qué hace un vato organizando o qué hace un vato aceptando a otras chicas en una página feminista? Al final de cuentas pues me salí, fue como, miren, yo no me quiero meter en eso. Si ocupan mi ayuda, yo con gusto, pero entiendo que no tengo tanta cabida. Pero al final de cuentas es como, pues no sé, podrían haber generado, o sea, a mí me interesa como para en plan escuchar opiniones distintas y generar como, pues,
un poco de conciencia referente a eso, pero fuera de eso, es que no sé qué opinar realmente, porque en parte tienen razón. ¿Qué hago yo? O sea, un güey decidiendo, o sea, leyendo la información de las chicas que mandaban una solicitud, respondiendo preguntas, que un vato debería de seleccionarte a ti si es una página feminista. Aunque no sé, ¿ustedes qué piensan? Ahí hay una contracara muy importante, muy interesante, porque es muy curioso. El feminismo clama y está justamente respaldado que ningún hombre debe dictar cómo es una mujer. Pero todos estos movimientos de nuevas masculinidades que sí son aceptados en la sociedad y que sí se les da este aforo, sí se les comparte y todo esto, están dictados por mujeres. ¿Cómo quieren las mujeres que cumplamos esta exigencia que tienen de mejorarnos como nosotros si lo quieren dictar ellas? Si tú no comprendes quién es el otro, cómo es su esencia, porque no eres el otro, y eso es algo que una vez una mujer me dijo, es que son cosas que tú nunca vas a comprender porque no eres mujer. Y para mí mi respuesta fue así como de, sí, pues lo entiendo, etcétera. Pero también yo me quedé pensando, ¿cómo quieres dictar tú que me comporte yo, que sea yo? ¿Cómo debo ser yo? Si no eres yo, si no comprendes lo que nos afecta como hombres. Y es muy curioso cómo cuando los hombres buscamos eso, cambiar todos estos elementos dañinos que hay de padres, de hijos, de padres violentados que ya tienen hijos y que quieren cambiar eso, y quieren que estén bajo los términos de la mujer porque se consideran ellas las mejores cuidadoras. Para mí es no sé, es curioso porque eso es una de las cosas con las que hay lucha el feminismo, ¿no? Que la mujer sea la exclusiva cuidadora. Entonces, como en una parte me dice que tú tienes que desligar, que en la sociedad se desliga a la mujer como cuidadora de los niños, porque no solo son madres, pero sí al mismo tiempo proclamas que la mejor forma de que yo sea un padre es ser una madre. Entonces, ¿eres humano o no eres humano? Si no puedes caer esa contradicción, entonces permíteme a mí hacer el movimiento que es de como yo veo el mundo, porque yo lo veo completamente distinto a lo como una mujer, y estoy seguro porque he interactuado con muchas mujeres en mi vida, de la manera que los hombres vemos muy particularmente el mundo, incluso en nuestra configuración neurológica, cómo se comunican nuestros cerebros. Las mujeres tienen incluso mayor capacidad de procesar más palabras por minuto que los hombres. Desde ese punto nosotros tenemos una comunicación con menos palabras y nos expresamos diferente. Y si tú quieres que yo aprenda a ser un mejor padre, no quieras dictarlo tú, mejor permíteme acercarme con quienes luchan lo mismo y juntos darnos consejos y ayudarnos, obviamente no repitiendo patrones de conducta dañinos. No, y no es por interrumpir, pero es muy curioso que somos latinoamericanos y en nuestro contexto es un contexto muchísimo más violento que el que puede llegar a vivir un hombre en Europa. Y lo que más me llamó la atención y por lo que le empecé a prestar atención al masculinismo es porque hubo un caso, de una chica evidentemente acaudalada, porque se hizo mucho hincapié en cuestión de horas, que fue secuestrada y la secuestraron en un club de golf y lo que me llamó la atención no fue eso. Claro, se me hizo una tragedia, pero la secuestraron con su novio, lo secuestraron al mismo tiempo y en 2 o 3 horas ya había mucho ruido por internet. De hecho, hasta el gobernador tuvo que responder de tantos comentarios en los cuales había muchos grupos feministas que exigían que se le encontrara, pero en ninguno solo encontré el nombre del novio. Del chico nunca encontré su nombre, hasta que el gobernador
dio la noticia de que se les había encontrado. Yo no sabía su nombre. Y de muchos grupos, de hecho, muchas páginas que llegué a ver de ellos, ni siquiera decían que la habían secuestrado con su novio. Y me llamó la atención y a la vez de algún modo me hizo sentir vulnerable, porque ellas no exigieron por él, exigieron por ella. Y si él no hubiera estado con ella, nadie hubiera exigido por él. Y probablemente no estaría aquí si no hubiera sido por eso. Y me sentía hasta indignado porque exigí tanto y teniendo la posibilidad de evitar que un hombre hubiera muerto, y lo ignoraron de algún modo. Directamente lo ignoraron. Y puede que hubiera sido desde la hermana, porque la hermana fue la que empezó todo. Y ella nunca dijo que estaba acompañada de su hermana. La gente se enteró por otros medios. Pero no sé, fue tan desagradable el sabor de boca que me dejó, porque al final piden sumisión ante su movimiento de nuestra parte, pero no están de acuerdo cuando, ciertos tipos de feminismos, cuando nosotros buscamos nuestro movimiento. No es contradictorio, como tú decías, Iván, bien decías, se complementa, y de hecho varias mujeres feministas muy aclamadas pues lideraron ese movimiento un tiempo. Entonces no es un movimiento contrario. Sí, a mí me gustaría desligar este podcast del figura del feminismo, más que nada por no ser irrespetuoso, sino hablar de algo que no nos compete, y por otra parte también porque tiene mucha más especificidad del feminismo, y eso también es un tipo de, no me gusta llamarlo violencia digital, que es como lo suelen llamar muchos movimientos, sino es un tipo de desigualdad muy grande. Entonces yo, para cuando se entienda el feminismo, voy a referirme como otros movimientos, justamente para no mencionar tanto y que no vaya a herir susceptibilidades. Y eso incluso también es una desventaja, que es una desigualdad muy grande, porque los hombres, cuando queremos referirnos a una problemática que promueve el feminismo, tenemos que cuidar nuestro vocabulario, cosa que ellas pueden hacer libremente. Entonces, ahorita el ejemplo que daba es lo que se conoce como desechabilidad masculina, y son ejemplos cabroncísimos, porque está desde el hecho de que sí hay mucha mujer que la asaltan y la violan, pero no suele ver ese tipo de asaltos tanto. El resultado que tienen las mujeres por su biología es que son violadas, y eso, aunque es deleznable, los hombres cuando son asaltados con ese mismo tipo de violencia son asesinados. La cantidad de mujeres que sobreviven a un ataque de mucha violencia es mucho mayor al que sobreviven los hombres. Y no se nos y esto es algo que también hay que señalar, porque eso es culturalmente, es una conducta que está aceptada en la sociedad. Se nos desecha como masculinos, se nos borra como individuos. Una de las proclamas más grandes que he escuchado es que las mujeres no han iniciado guerras, aunque sí han iniciado, tal ejemplo es Margaret Thatcher o Ravanalová en Madagascar, que Ravanalová exterminó a toda la población de nativos de esa isla. Y pues Margaret Thatcher, sabemos lo que hizo Hillary Clinton en el poder, también apoyando movimientos de guerras, aunque son minoritariamente. Estos movimientos no son hechos por todos los hombres, porque a la guerra son obligados a ir los jóvenes y los hombres. No se les pregunta, no se les consulta, se espera y se les obliga. Puedes leer libros sobre la Segunda Guerra Mundial y leer la cantidad de bajas, y se menciona así exactamente bajas, y lo mencionan, por ejemplo, 10 millones tantas de bajas, de las cuales son hombres y tantas mujeres, tantos niños y así. Pero los hombres generalmente se nos considera como una baja, no se nos considera como un individuo. Está aceptado y está bien visto que los hombres mueran haciendo eso, aunque vayan cagados de miedo a la guerra. Que la mente es tan cabrona que a mitad de
los conflictos te puede hacer que soportes cualquier chingadera. Eso no quiere decir, obviamente los que regresan, pues regresan ya con todos traumados, todos trastornados. Y esos comportamientos, en vez de decir, oye, la guerra estuvo mal, los hombres estuvieron sufriendo también, los que mataron también fueron matados, pero eso no implica que la guerra es inherente a los hombres, porque a ellos se les obligaba a ir. Y en un ejército, si tú te sales, o te condenan a regresar a batalla, o te fusilan. Entonces, como hombre en este caso, tú estabas en una situación igual de poder y desventaja como estaban las mujeres, y sin embargo, de los sobrevivientes, sobrevivieron más mujeres que hombres. Y aún así se considera que la violencia solo se ejerce de hombres a hombres y que todos los hombres decidimos guerras, movimientos políticos, y eso es completamente erróneo porque se nos borra nuestra figura de humanos. Después de la Primera Guerra Mundial, como fue una guerra tan intensa, nunca en la historia habían llegado tanta gente. O sea, nunca en la historia la medicina hubiera estado tan avanzada como para que alguien pudiera sobrevivir a una explosión, pero tampoco nunca había habido, o sea, no era común para una guerra que regresara tanta gente mutilada o quemada o con muchas heridas, muy graves realmente. Entonces, en muchos lugares, no en todas partes, pero muchos, principalmente los países que salieron derrotados, los jóvenes o los soldados en general que regresaban de la guerra y con heridas graves, en plan perder una pierna, malformaciones en la cara y cosas por el estilo, se les llegaba a negar muchas veces el trabajo. Algo muy feo, y más tomando en cuenta que pues, si estás en un país que perdió una guerra, pues habrá una crisis económica y la pasaron muy mal. Hubieron muchos sindicatos, pero aún así se les tomó como que la sociedad de alguna manera, en general, era como, bueno, ya fuiste a la guerra, ya hiciste tu deber, asume tu responsabilidad y no te quejes porque te hayan deformado literalmente. No te puedes quejar porque pues fue un deber tuyo y nada más. Entonces, concuerdo con lo que dices tú, ¿no? O sea, sí una persona queda muy en desventaja. Pero pues al final de cuentas, guerra es tragedia y afecta a todo el mundo. Pero también coincide con la parte de la teoría de la desechabilidad del hombre. Bueno, desechabilidad del hombre, ¿cómo se dice? Ya terminar porque me tengo que retirar rápido, perdón. Pero justo lo que les explicaba antes, de que si nosotros decimos, un hombre murió en la guerra, es una tragedia, claro que lo es, pero pues ahí se queda, murió. Pero si yo te digo, no, pues murió una mujer en la guerra, pues es una tragedia por la que puedes llorar. Y lo que les decía, que incluso en los medios se enfatiza eso, de que una mujer no puede morir en una película, o si muere en una película es algo grave, mientras que un hombre pues da lo mismo, es uno más. Qué fuerte. Por gracias. Bueno, bye Leo, te vayas tú. Muchas gracias, descansen, buenas noches. Buenas noches. Bye. Chao. Leo, ¿querías decir algo? No, bueno. Hay una temática que también afecta mucho y que se entiende que los hombres aceptemos que en caso de divorcio no podamos tener la patria potestad de los niños. Hay movimientos, hay leyes que posibilitan esa figura porque está en los pensamientos de algunos colectivos ligada al hombre el hecho de que si un hombre es padre soltero o tiene la patria potestad de los niños, lo hace o por venganza o para poder seguir violentándolos sin tener ninguna prueba de ello. Y pues tristemente, como las estadísticas de suicidio son más altas en hombres que en mujeres, muchos de esos padres terminan suicidándose.
Y eso fue lo que comenzó el movimiento, bueno, fue una de las mayores razones que comenzó el movimiento, el más fuerte que hay, que es en Estados Unidos, los MRA, Movimiento por los Derechos de los Hombres. Al ver que había hombres que ante un fallo en su contra, y que en realidad los hijos iban a ser los más violentados, con quien se iban a quedar, en este caso la mujer, y ellos no podían hacer absolutamente nada. Fue lo que inició, por ejemplo, creo que se llama Paul Elam, a empezar a hacer charlas en una casa de acogida. Y hay un dato muy triste, y pues también triste para los hombres, pero muy alentador para las mujeres, y que lo mencionaba Leo, que el dinero que se hace en las casas de acogida para hombres siempre hay como 2,000 o 4,000, no recuerdo, casas de acogida para mujeres, y solamente hay 3 en todos Estados Unidos, y no reciben apoyo gubernamental. Cuando supe eso me quedé pensando, ¿y en México qué hay? En México estamos igual, en Latinoamérica estamos igual. No puedes quejarte tú como hombre, no tienes con quién acudir, porque la atención tanto legal, gratuita, por asistencias del gobierno, suele ser para mayoritariamente mujeres. Te das cuenta que incluso hay programas económicos de apoyo solamente a mujeres. Te das cuenta que si tú buscas hacer una demanda de estado a estado entre jurisdicciones, no existe el mismo apoyo para un hombre que para una mujer. Y el hecho de que tengamos que estar cuidándonos cómo nos expresamos, cómo decimos, que tengamos que aceptar eso y no comprender también que la figura importante en cualquier separación es un hijo, hace que se lleven a este tipo de leyes que, aunque en muchos casos, y hay que aclarar, en muchos casos sí sirven, como la que acaban de aprobar, ley vicaria, donde se permite que una mujer pueda alienar a los hijos del padre en cualquiera de sus modalidades, incluso nada más desde la sospecha. En Chile hay un ejemplo muy curioso donde a un hombre le retiraron la patria potestad porque la psicóloga dictaminó que él tenía mirada maltratadora. Y dices, o sea, ¿cómo dictaminas una mirada maltratadora si no hay ningún indicio de maltrato? Pero gracias a este tipo de leyes hay casos donde los hombres pierden la custodia de sus hijos, o no pueden acercárselos ni verlos ni convivir con ellos. En muchos casos sí son por hombres violentadores. ¿Sabes qué propició el estereotipo de cambiarlo? que... Pero también otros... sí, te decía. Pero algunos casos que sí son mujeres, son igual de violentas, igual de dominadoras o de chantajistas, o como tú quieras, revanchistas llamarles, que los hombres ya no tengan ninguna figura legal en la que antes podían tan siquiera ir con sus hijos sin ver buscarlos por la ley. O sea, podía ir, sí había una demanda, pero no había una obligatoriedad judicial de buscarlo. Pero que ahora sí la haya, pues es indignante, porque esos casos donde los niños son violentados, está el caso de una mujer española que secuestró a su hijo 15 cuántos años, lo violentaba, lo quemaba, lo humillaba, y cuando recuperó la patria potestad, los grupos feministas, otros grupos hicieron que la sacaran de la cárcel y la reivindicaran. Es triste. En Argentina hubo el caso de un niño que mataron 2 mujeres, y justamente tenían la patria potestad del niño. Y para mí resulta triste, y lo declaro esto para mí, porque los niños no se consideran, y cuando hablamos de este tipo de leyes, que donde se busca primar el bien de los niños, no se les considera tanto figurativamente como a la mujer. Y a los hombres ni siquiera podemos quejarnos porque nos tildan de violentos, machistas. No se nos permite ser humanos.
Oye, Iván, Pero, ¿sabes pasó. qué fue lo que propició que el hombre o la figura de la pedofilia sea mayormente por hombre? No, no tengo idea. Tú sabes. O sea, por ejemplo, si tú buscas en internet la imagen de criminal pedófilo, pues lo más probable es que te aparezca el estereotipo de el vato con la gabardina que está en un parque y se acerca un morrito y... Pero pues Ajá. todo fue más o menos en los 70, digamos, mediados de los 60 y principios de los 70. ¿Sabes qué tiene la culpa de eso? En su mayoría, No. las radiografías. Como se empezaron a volver un... se empezaron a implementar cada vez más en los hospitales alrededor del mundo, pues muchos doctores, o sea, un niño sufrió una fractura y cuando iban al hospital y hacían una radiografía, encontraron que en la parte de la cadera y tal, tenían muchas veces fracturas. Y resulta que nunca había tenido ningún accidente relacionado con ello, el niño o la niña. Y pues empezaron a hacer preguntas, ¿cómo diablos es que de repente, de la nada, un menor tiene una fractura en su cadera? Bueno, en el hueso de la cadera, pues. Y se empezaron a Ajá. realizar muchas investigaciones y se dio con que ellos fueron abusados en su mayoría por familiares. O sea, tíos, amigos de la familia, o no sé. Pero en su mayoría, como eran casos mayoritariamente, entonces fue lo que fue incentivando más o menos esa imagen de que tú debes de tenerle como niño. Siempre te enseñan de que nunca hables con un extraño. Incluso en los 80s creo estaba esta publicidad, Stranger Danger, que era básicamente siempre la figura del hombre. Y si tú hicieras un experimento, digamos, en un parque, que veas un señor hablándole a un niño como diciendo ven aquí, pues probablemente pienses mal, porque estás acostumbrado a ello. Pero suponiendo y solamente en el caso de que fuera una mujer, lo más seguro es que lo dejes pasar, porque como sociedad tenemos la idea mentalmente de que pues una mujer no es la que hace ese tipo de cosas. Uy, fíjate que hay un reportaje de Vice, la revista en internet, que hablaba sobre la pedofilia en Guerrero y entrevistaban a niños que ya se habían retirado de eso, que todavía trabajaban en eso. El reportaje lo he estado buscando desde hace unos meses y ya no lo he encontrado. No sé si lo dieron de baja o no recuerdo el título exacto y por eso no lo he encontrado. Pero el niño narraba que tanto mujeres como hombres contrataban sus servicios. Entonces, hay un mercado muy grande y justamente como dices, solo se da la visibilidad del lado del hombre, pero también lo que decía este relato es que también son muchas mujeres quienes lo cometen, pero no se les está mal vistas porque se les tiene la idea como de cuidadoras. No se les considera que son también humanos que también pueden tener traumas o que tienen preferencias, alguna perturbación, no sé cómo llamarlo, que hace que quieren violentar sexualmente niños y no se les suele asociar con ellos. Y eso existe. Han encontrado a mujeres ligadas con pedofilia infantil, pero no se les menciona tanto como a los hombres. Y ahora, hace poco estaba buscando estadísticas de infanticidios en México y la última registrada es del 94. La última diferencia entre qué familiar cometió el acto es del 94. Ahora ya solamente se les nombra que fue por padres o sea, entiéndase madre y padre, o por algún tío o así, o abuelos. Ya no se les distingue por género del perpetrador. Y las estadísticas marcaban que quienes más ejercían el infanticidio eran las mujeres, que aunque había un porcentaje de hombres, el casi 70% de los infanticidios eran cometidos por mujeres, ya se hace madres, abuelas, tías y así, y otro porcentaje si eran por hombres y otros. Entonces tenían un porcentaje muy alto y eso no es algo que se tenga en visibilidad. Y hasta hace poco el INEGI lanzó las cifras de que
de que en el último estudio se notó que quienes más perpetran la violencia hacia los niños son mujeres, la violencia física. Y me quedé pensando, pues sí, porque ¿cuántas veces no te ha tocado ver, o cualquiera de ustedes, ir caminando en la calle con una señora con el niño y que lo va regañando, le va dando zapes o le va dando una nalgada o así en la calle y no dices nada? Pero si ves que lo hace un hombre, te le quedas viendo culero o le recriminas. Esto es una verdad y que no sé si hay un sesgo o se busca minimizar esto. Este tipo de visibilidad de este tipo de comportamiento. Pero sí, es muy curioso como la mayoría, o no sé si generalización de conductas malignas están asociadas al hombre. En parte es porque sí son los mayores perpetradores, pero no son los exclusivos. Si tú piensas en asesinos seriales infanticidas, no piensas en los muchos casos de mujeres que hay, desde enfermeras que les gustaba asesinar a bebés, hasta abuelitas cuidadoras que asesinaban a bebés y algunos se los comían. Solo tú piensas en hombres. Si tú piensas en alguien que maltrata a un niño, tú piensas en un hombre. Y esa figura, a estar tan desligada tan ligada al hombre y no permitirse expresar, hay que encontrar nuevas vías para hablar de ello. Y justamente el notar este tipo de comportamientos o similitudes nos permite enfatizarlos y generar diálogos sobre ellos y empezar a cambiarlos. Pero también hay que entender que la sociedad no está preparada para aceptar ese cambio de los hombres, porque incluso cuando tú ves a un papá que en una red social publica: hoy estoy feliz porque fui a llevar a comer a mis niños, bla bla bla, siempre va a haber un comentario que le diga: ¿y eso qué? Hay miles de mujeres que lo hacen, y va a ser súper aplaudido y con comentarios y le van a dar likes, etcétera, ¿no? Y si un hombre hiciera lo mismo... Me acordaste de algo así rápido, hice un ejemplo de eso. Mira, es que cuando fue el estreno de la peli de Sonic, había una captura de la película ahí en redes sociales, y un señor la vio y dijo: ah, mira, tan chistosas las ardillitas esas. El fin de semana cuando la madre, no, ¿cómo decía? Voy a llevar a mi hijo el fin de semana cuando su madre me lo preste, seguro que le va a gustar. Y ya, eso fue todo lo que comentó el vato. Y pues primero hubieron güeyes que comentaban de qué grande el señor y así, pero luego llegaron chicas y empezaron a decir: ¿y eso qué tiene? Él es una responsabilidad suya, no deberíamos de aplaudirle por eso, no debería de sentirse superior por hacer algo que pues es algo normal de papá. Y pues los vatos decían de que no, pero es que ustedes no entienden porque los hombres sufrimos, y se empezó a crear toda una batalla campal solamente por eso. Pero pues al final de cuentas, y en mi humilde opinión, yo creo que ambos grupos están mal, porque no, ese comentario no debería reflejar nada de eso. O sea, el señor solamente dijo: ah, mira, se ven curiosas, se ven chistosas las ardillas esas. El fin de semana voy a llevar a mi hijo. Y se acabó. No entiendo por qué tener que meter ideología de género o en ese tipo de cosas. Porque en el discurso hay un hecho que dice que los hombres estamos siempre en una situación de poder contra una mujer. Pero piensas económico o lo que sea, ¿no? Entonces un hombre está obligado a eso porque incluso lo que llaman la brecha salarial, que en realidad pues estadísticamente existe, pero realmente existe, pero no en los ámbitos que afectan a la mayoría de la población. Se considera que los hombres tenemos que tener que hacer eso obligatoriamente, y no se entiende que, por ejemplo, tal vez, me imagino yo, o entendiéndose como yo como padre, puede decir ese comentario de: no estoy con mi hijo y ahora que lo voy a llevar voy a buscar cómo consentirlo, hacerlo feliz,
Y tal vez el esfuerzo que yo haga de mi trabajo lo voy a convertir en felicidad de mi hijo. O sea, solamente le puedo aportar esto y lo voy a hacer con todo el gusto. Y le dio tanto gusto que lo expresó. Eso entiéndase lo importante, lo expresó. Porque muchos vatos pueden decir, sí, lo veo y que lo traigo a mis hijos. Si no lo expresa, porque por ese mismo miedo de que los van a recriminar, porque sí, es algo que tengo que hacer y no me puedo congratular por hacer un esfuerzo y sentirme feliz por la felicidad de mi hijo. Entonces, vuelvo a lo que decía, se nos exige demasiado como hombres en ese ámbito. Y muchos otros, se nos exige mucho más de lo que no se nos permite expresar o hablar. Y pues es imposible que sea una realidad o la otra. Ahora, si hablamos en ámbitos de parejas, ¿cuántas veces no has visto tú parejas de novios, chibolos, pololos, como le digan en tu país? ¿Cuántas veces no has visto tú que una mujer tiene un arranque, ya sea de celos, de ira, lo que sea, y violenta al vato? El güey tiene que estar aguantando los chingadazos, los arañazos, los insultos, lo que sea. ¿Y qué hace cuando ese vato pierde la paciencia, tal vez molesto y quiere detener un golpe o da un golpe necesariamente porque simplemente si alguien te grita aléjate y que grite solo como loco, pero muchas veces incluso hay jaloneos y todo eso, y se considera que el hombre debe aguantar estoico, que debes aguantar lo que haga una mujer? Y hay casos hay un video muy que circuló en las redes hace poquito de un chavo que está parado, llega una morra, lo empuja y le empieza a dar golpes y golpes y golpes, y este cabrón se harta y le da un manotazo en la cara y se le dejan ir todos los que estaban presentes, todos, y lo patean en el suelo. Y me hizo recordar un caso en Argentina donde hay un movimiento muy grande y con mucho poder, donde cualquier acusación de violación se considera veraz. Y pues entiendo, o sea, se tiene que creer cuando alguien se dice violado, pero no se debe buscar la justicia inmediata, sino por los medios, porque pueden ocurrir lo que pasó con un morrito. Creo que tenía como 18 años, 20 años por ahí, que una chica lo acusó de haberla violado, pero lo hizo en redes, no lo hizo en el ministerio, lo hizo en redes. Entonces este morro llega a la escuela en la mañana y lo matan a patadas. Entrando, lo agarran a golpes y lo matan a patadas. Y hay otros casos de chavos por acusaciones falsas que se han suicidado. No se les permite expresarse. Se considera que el hombre tiene que aguantarse la regla jurídica de no tener el derecho al beneficio de la duda o el derecho a representar, que debes de aceptar una acusación, porque si la aceptas, eres un violador machista, y si no la aceptas, eres un violador machista que lo niega. ¿Y cómo pretendes generar conciencia y empatía si estás quitando su cualidad de persona al otro? Oso, Claudi, ¿quieren decir algo? Bueno. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar sobre algo? Samuel, Guillermo. Yo ando en Halo, deja que acabe mi partida y chance participo. Yo en realidad no tengo tanto que decir, más lo que estaba escuchando. El tema de la construcción de masculinidades y feminidades. Me acordé que hace un tiempo un amigo me pasó un artículo sobre era un libro en PDF sobre en qué momento se empieza a construir estas diferencias tan marcadas entre los géneros, y el tema de la mujer tiene que ver con la maternidad y en qué momento es que la maternidad surge como, o sea, la idea de maternidad que tenemos ahora, ¿no? De mujer ligada al hogar, mujer ligada a la casa. Y
todo lo que conlleva eso, pues, ¿no? El cuidado. Creo que era el siglo X siglo de Edad Media, siglo XIII me parece, y luego hay otro hito en el siglo XVII. Por ahí debo tener, porque me acuerdo que lo imprimí, lo debo tener en copia. Y o sea, sí, pues porque las diferencias surgen desde ahí, desde la crianza y desde qué imagen tenemos de madre, pues, ¿no? Que se nos construye y está dentro de lo que la sociedad dice que es la madre, y que no siempre se cumple. La vez pasada estaban hablando sobre eso, creo. Antonio habló de su mamá o habló de lo que él entiende de madre, pues, ¿no? Y no es lo mismo para uno que para el otro. Entonces, de la misma manera, me parece que eso es, o sea, me hiciste acordar de eso cuando hablabas de estas diferencias que tenemos entre hombres y mujeres, y que también hay cosas que los varones no también tenemos, o sea, sufrimos desigualdad también, ¿no? Una cosa no quita la otra, pues, ¿no? Finalmente sí, no son excluyentes entre sí. No son excluyentes, pues, no, o sea, no. Y muchas veces creo que ese es lo que del otro lado no se entiende. O lo que escucho, lo que también se puede decir es que es más apremiante ahora, pues, ¿no? Ahora si vamos a decir que lo más apremiante es la cantidad, depende cómo tú lo veas, ¿no? Pero igual como te dije hace un rato, y tú dijiste, una cosa no quita la otra, pues, ¿no? Son temas diferentes. Y ya eso nomás quería decir. La verdad es que los escuché por ratos también, no escuché del todo a Leo, pero estaban los dos Leos hablando, ¿no? Sí, estaban los dos, pero ya se desconectaron. O sea, ¿qué pasó? Ya como no, o sea, me tiré a mi cama y estaba mirando el techo. Por rato me distraía. Sí, fíjate que yo a veces no me gusta hablar tanto de estadísticas y números y todo eso, porque las estadísticas solamente siguen para dimensionar algo, ¿no? Y si lo centras y si lo consideras solo como una estadística, si dices, no, pues en México por cada 1,200 mujeres que mueren como 9,800 hombres. Y dices, pues las mujeres duelen, hay movimientos y todo, y los hombres solo son una estadística. Entonces, a mí no me gusta hablar así para dar ejemplos y todo eso, pero a veces comprendo que es necesario entender que los comportamientos que hemos tenido los hombres desde la antigüedad, aunque no moldean la inmediatez, por eso a mí eso de la deuda histórica me resulta muy incómodo, porque la influencia que puede tener un antepasado que yo tenga hace de 3,000 años sobre mí es ninguna, o sea, no hay ninguna influencia más que algún poquito de carga genética ahí. Y el hecho de que durante ciertos periodos de la historia se haya considerado más al hombre, y sobre todo en cierto tipo de corrientes, es que mucho tiempo la religión ha dominado las culturas. Entonces estamos desde hace 2,000 años, bueno, no tanto, como 1,500 años inmersos en una cultura, hablando como sociedad general en habla hispana, desde hace como 1,500 años dominado por una cultura católica que ve la figura del Dios como la figura del hombre como lo máximo y lo perfecto. Incluso en la escritura se los narra así. Se nos olvida que a lo largo de nuestra historia como seres humanos, si tú puedes dar cuenta de ello, Oso, es que no siempre se ha considerado al hombre como la máxima divinidad o la máxima figura o la de autoridad. Ha habido innumerables
culturas que han sido matriarcales, hay muchas culturas donde se repartían los cargos. Lo puedes ver en los entierros donde encuentran cuerpos de mujeres en emplazamientos que corresponderían al líder de una tribu o de una comunidad. Entonces, que quieran que aceptemos que existe una deuda histórica es irrisorio. Lo que pasa es que Ajá. Lo que pasa es que el tema de la desigualdad no es solo hombre-mujer, sino no todos los hombres, o bueno, el tema, cuando hablamos de dominación, pues no todos los hombres han dominado, ¿no? Exacto, dominamos. O sea, hay un grupo que es el que domina y es el que finalmente está encima. Pero no, o sea, no es hombres contra mujeres, o sea, hombres contra mujeres tampoco, no. Sí, y eso incomoda mucho, no sé por qué incomoda mucho cuando uno lo menciona, porque bajo no son hombres contra mujeres, no se está borrando la figura de las mujeres violentadas, sino se está tratando también de hablar de la figura de todos esos hombres que también han estado sujetos a esas figuras de poder. Aunque, por ejemplo, en los faraones egipcios, por hablando de muy antiguo, si es un largo linaje de hombres, pues ¿cuánto te gustaba que viviera cada uno? 50 años, 50, 60 años que gobernaran 20, 30 años, los demás 50. ¿Y cuántos hombres nacieron y perecieron durante ese reinado que no tuvieron absolutamente ningún poder? Y puedes decir, sí, pero de seguro violentaban a las mujeres. Sí, dices, sí, si lo miras desde tu contexto actual y bajo tus prejuicios, vas a considerar que ese comportamiento que tú odias lo han tenido todos los hombres de la humanidad. Pero el hecho de que tú puedas conocer siempre a alguien que te diga, pero mi padre nunca ha sido malo, te hace dar cuenta que los casos que son donde hay violencia se notan más porque son más difundidos. Por ejemplo, el caso de esta chica Devani, que pues, lamentablemente ya se dictaminó que sí fue asesinada, te hace pensar que todas las mujeres que salen en la noche corren el riesgo de morir. Dices, pues estadísticamente sí, porque si eres parte de una población existe un riesgo de que te pase eso, pero también existe mayor riesgo de que mueras en un accidente de auto, también existe más riesgo de que mueras en un asalto, etcétera, ¿no? Y una cosa no quita la otra, sino simplemente es una estadística que está más difundida, y sí es preocupante, sí, pero el hecho de que como hombre no puedes señalar uno de tus perdidos porque te digan, es que son hombres matando hombres y no debes de quejarte por ello porque tú eres un hombre y tú eres responsable de ello, dan ganas de decirle, pues entonces tú también eres responsable de todas esas mujeres que han matado niños o esas mujeres que han matado hombres, porque se conoce que el porcentaje de psicopatía que existe en la sociedad es solamente del 2%, y de ese 2% sí es mayoritariamente de hombres, pero también hay un porcentaje, creo que es de un 40% de mujeres psicópatas, y así como hay muchos casos de hombres psicópatas que terminan en lugares de poder, que ejercen poder y que son adinerados, etcétera, lo existen mujeres que mediante poder llegaron a donde quisieron, poder controlar sus impulsos y manipular a las personas, que es una característica de los psicópatas, y ser violentos o elegir no ser violentos o serlo en caso sea necesario, sin sentir remordimiento, te hace pensar que también hay una cantidad grande de mujeres que son asesinas. Y hay estadísticas que muestran de mujeres que han sido atrapadas por llevar varios asesinatos, que son asesinas seriales o que son atrapadas por algún asesinato,
se nota que las mujeres prefieren cometer asesinatos que sean menos llamativos físicamente que lo de los hombres. Los hombres suelen más golpear, destazar y cosas así, cosas muy visuales. Y las mujeres suelen mayoritariamente envenenar o asfixiar, métodos no tan mecánicos y físicos, o sea, prefieren envenenar a alguien lentamente. Y hay muchos casos de esos. Y que en la sociedad tengamos la connotación de que toda la violencia es inherente al macho o al hombre o como lo quieras llamar, y que todas las conductas inherentes que tengas tú a él son malas, pues creo que es necesario hablar desde ese otro punto de vista, con la idea de generar simpatía, ya que si genera incomodidad, pues ni modo, que incomode, es necesario. Bueno, ¿les gustaría que vaya cerrando el tema? No sé, el huevón de Claudio se fue. Sí, ¿alguna conclusión? Bueno, yo no sé mucho del tema. Sí, bueno, hablo más en base a lo que más o menos he entendido. Ya tú me corriges si no entendí. Lo que sostiene el masculinismo es que los hombres también estamos jodidos dentro del sistema que existe, y que lo que se debe buscar es, o sea, está bien, la lucha feminista es correcta, pero eso no quita que también haya cosas que los hombres también estén necesitando. Que suceda en menor medida no quiere decir que no suceda. Entonces, si sucede, si necesita algún tipo de revisión, pues, ¿no? Y ya, es básicamente eso, pues, ¿no? Eso es lo que entendí. No es oposición, o sea, y ya. Sí. Mira, Eso es no estás mal. O si no me explico tan mal. Me faltaban muchas cosas que hablar, digo, lástima que estuvo aquí Leo, que era con el que habíamos planeado hablar. Pero, pues también no cansé de hablar de cómo afectan más los problemas psicológicos y mentales a los hombres y cómo repercuten en nuestra salud desde adolescentes, desde que se le da más visibilidad a una mujer deprimida que a un hombre, y cuando un hombre dice que quiere suicidarse, se le hace burla, se ríen de él, se le victimiza, y que a una mujer no, desde que tenemos una desigualdad y tenemos que hablarla nosotros los hombres, tenemos que encontrar todas estas desigualdades que tenemos y hablarlas, pero desde mi punto de vista, y esto es muy personal, hablarlas pero no atacando al otro, no buscando demeritar, no comparar luchas con unas con otras, porque si tu único marco de referencia que tienes para hablar de tus problemas es los problemas del otro, es lo que te molesta los problemas del otro, entonces no estás hablando de tus problemas, estás hablando de lo que te molesta de lo que dice el otro. Pero si tú encuentras un espacio donde puedas decir, oye, fíjate que me siento mal porque mi hijo no me quiso dar un abrazo. Una mujer pueden encontrar grupo y le dicen las mamás, no, ten paciencia, así son los niños, a veces te abrazan, no. Si tú le dices eso a un hombre, a una mujer, le dicen, pues aguántate, luego te da un abrazo, o no te estés quejando, eres hombre. Y ese tipo de cosas, que necesitamos hablarlas, necesitamos encontrar espacios que existen. Hay páginas en México como Masculinismo México, existe Masculinismo Colombia, creo que también hay una página en Perú que abordan todas estas situaciones de que sufren los hombres, cómo podemos lucharnos. Y sobre todo me gusta que en los mismos comentarios de todas estas redes sociales se hace como una cadena de apoyo, y eso se siente bien, porque hay un grupo en México que me gusta que se llama Papás Alfa, en el cual son hombres que el alfa viene de que es como un mote, ¿no? Así que dicen, yo soy papá el alfa y mi hijo es el alfita. Es un mote, ¿no? O sea, no es de que creemos que somos más, sino es una página donde se busca que si un hombre tiene alguna duda sobre paternidad, pueda encontrar consejos. Y honestamente el ambiente que se ve ahí es de
si hay un cambio en la conciencia de que dices, ok, pues mira, está mal darles unos chingadas a los niños. Cuando se están haciendo un berrinche, lo que tienes que hacer es entender que son niños y darles un abrazo, un beso y cambiar desde ahí. Y también así hay páginas para desde más chicos, que aunque ya hay mucho riesgo cuando van a corrientes muy extremistas, porque pues así son los adolescentes, siempre buscan tienen días más extremistas los adolescentes, ¿no? Hasta antes de los 23, ya por los 25 se pueden mediar las personas que llegan a buscar grupos de odio, y eso también hay que señalarlo y hay que de su manera combatirlo. Pero mi idea para combatir no es atacar. Si tú quieres generar empatía en alguien o generarle algún cambio de conciencia, nunca lo debes de atacar, porque el ataque genera rechazo. Debes buscar entablar un diálogo con alguna persona y sobre ese diálogo comprender sus dudas, comprender sobre todo su trasfondo, porque tú no le puedes exigir a alguien cambie inmediatamente si tú no entiendes que su trasfondo son 5 generaciones de niñitos golpeados, pues no lo puedes ayudar. Así que esta es mi conclusión. Ya, pues, está bien. Tengan buena noche. No voy a cerrar el chat, pero voy a quitar la grabación. Ah, ya. Hola.